A veces uno pasa un montón de tiempo en TikTok y en ocasiones yo me encuentro con unos videitos que yo digo, ¿en serio? ¿Eso será posible? ¿Y será que realmente funcionan? Así que me propuse que voy a probar todos esos trucos fabulosos para ver si son realmente ciertos o si solamente nos están vendiendo humo. Así que si me sigues aquí en YouTube, en TikTok o en Instagram, en todas las redes sociales, me encuentras como Edna's Craft. Etiquétame si te llama la atención alguno de esos trucos para poder comenzar a probarlos todos. El primero que me llama la atención es este, vamos a verlo. Ok, ella está cortando una hoja con un diseño y luego le puso otra por arriba y dice que queda como un embosado. Miren. Si este truco realmente funciona, uno se va a ahorrar unos como $100 entre lo que cuesta la máquina de embosar y los folders de embosar, porque esta es la clave para que quede esa textura así muy llamativa que realza muchísimo. Mira el nivel de detalle. Si te fijas, aquí queda como una parte hundida y entonces la parte de adelante realza. Así que vamos a hacer una primera prueba y vamos a ver qué tal nos queda. Ya que estamos en verano, vamos a utilizar un diseño de sol y nubes. Ok, a la primera, este es el resultado. Yo creo que casi ni se nota. Sí, hay algo ahí, yo lo puedo ver, se puede notar, no sé si la cámara les permita ver, pero básicamente este no es el efecto, o sea, este es el efecto que andamos buscando. Sin embargo, en ese TikTok yo creo que no nos están diciendo toda la verdad. Así que se me ocurren unas cositas que vamos a probar más adelante, pero primero veamos el siguiente tutorial. Ok, el truco ahora es que dice que están haciendo stickers 3D por primera vez y le están inyectando resina. Ella dice que usó resina epóxica, que con una V quedaría mejor. Entonces vamos a probar a ver si esto es cierto. Hay muchas cosas que me causan duda de este tutorial, pero vamos a intentarlo. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este truco del sticker 3D es obviamente papel de sticker. Necesitaremos resina UV, un palito para moverlo, también la lámpara UV. Así que vamos a la impresora. Vamos a colocar el papel de sticker para que la impresora nos saque nuestro maravilloso diseño y lo que voy a hacer es que voy a dejar una parte sin resina y otra parte le vamos a poner la resina para ver cómo se comporta la diferencia entre ellos. Así que con mucho cuidado vamos a aplicar la resina UV, lo bueno es que esta tiene como una boquilla alargada y voy a estar colocándole la lámpara por unos minutos. Al final, como quiera, vamos a dejar esto secar durante toda la noche y mañana vemos si realmente funcionó. Definitivamente este tutorial no funciona porque al final cuando tú le pones la resina pierde el pegamento y no pega. Entonces, ¿para qué quiero un sticker que no pegue? O sea, no tiene sentido. Así que definitivamente ese está prohibido. No sé, ¿qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios. Quizás lo has intentado. Me equivoqué de papel, no sé. Yo estoy utilizando un papel de sticker de una textura un poquito más gruesa que es el de Cricut. Pero no sé. ¿Tú lo has intentado? Déjamelo saber.
Y recuerda que si quieres que pruebe algún otro truco, vamos a desmentir o confirmar si es real. Etiquétame utilizando mi nombre, Edna's Craft. Así podré saber cuáles son esos tutoriales que quieres que probemos. Ok, les dije que íbamos a intentar hacer este truco del embosado nuevamente. Y es que me causa mucha intriga el cómo ellos lo hicieron, porque en ese tutorial no dieron todos los detalles. Así que voy a intentar replicar el tutorial y pues decirle los pasos. Lo primero es que en Design Space voy a duplicar muchos corazones para hacerlo lo más parecido a este y que así podamos compararlo con una versión real de lo que es un folder de embosar. Esto es para que lo uses si tú no tienes una Maker, porque en la Maker hay una herramienta que hace esto, recuérdalo. Y si no sabes cuál es, te voy a dejar un video por aquí para que veas cómo se hace. Pero si tú tienes una Explore o una Venture, definitivamente esto es lo que tienes que seguir haciendo. Luego que ya tienes duplicado el diseño, vas a aplicarle un offset. Va a ser un offset bastante cerca al diseño original, puede ser de unos 0.02. Hay que convertirlo en marcado. El marcado es para utilizar la herramienta con el lápiz de embosar. Y recuerda que si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal. Es muy importante que le des attach para que todo quede exactamente en su lugar y ya así podemos llevarlo a la máquina Explore. Aquí vamos a iniciar normal, colocamos el lápiz de embosado en el cabezal A, introducimos el tapete y muy importante es que cortamos el diseño previamente y ahora simplemente le vamos a aplicar el papel por arriba, que ese es el que vamos a embosar. Así que el papel de abajo puede ser cualquier color, cualquier papel. Bueno, no cualquier papel, debería ser un papel de un grosor mayor. Quizás podría ser un grosor mayor al que estoy utilizando, pero como es el único que tengo, pues vamos a hacerlo con el mismo grosor de papel. Entonces aquí es donde está el truco que quiero brindarles. Si se fijan, este primer troquel quedó bien, se ve bien, pero no se ve tan extenso, o sea, no se ve tan grueso, no se ve tan fuerte. Así que vamos a intentarlo nuevamente. Lo voy a pasar 2 veces más con el lápiz de embosado a ver si queda un poquito más bonito. Versus el primer intento, definitivamente pasarlo más veces ayuda bastante. Este es el resultado final, miren cómo quedó, pero no se asemeja todavía al resultado del embosado. Entonces sí, puedes hacer el hack funciona, pero no es un resultado tan perfecto. Ahora, inténtenlo ustedes usando quizás un papel más grueso. Como les dije, yo aquí no tengo, pero quizás poniendo un poquito más alto el papel puede hacer que quede un poquito mejor. Si lo intentan, déjenmelo en los comentarios o lo comparten en la comunidad.